Ladies and gentlemen, rock and roll. En 1981, la manera de hacer videoclips y música en general estaba a punto de cambiar para siempre. Hablamos de MTV. Hola chiquis, ¿cómo están? Hoy tenemos un video que me hace mucha ilusión por fin hacerlo. Vamos a estar hablando de MTV. MTV ha significado muchísimo para mí cuando era chica, porque era el único canal que tenía disponible para ver tanta música junta, conocer nueva música. Realmente recuerdo volver del colegio súper emocionada, esperando que llegue ese momento para prender la tele y poner MTV. Así que estoy muy contenta, espero que lo disfruten ustedes también muchísimo. Puntualmente lo que vamos a estar hablando es cómo MTV pasó a ser parte de la cultura pop, en donde muchos jóvenes se identificaban y encontraban un lugar de pertenencia a ser un canal basura más y ya. En la década de los 70 y 80, mientras que en algunos canales de televisión solo pasaban eventualmente algún programa en donde recopilaban algunos videos musicales de los artistas del momento, aparece un canal de televisión con una propuesta fresca: videoclips las 24 horas sin límites. I want my MTV. I want my MTV. MTV Music Television. 24 hours a day. Call your cable company and say, I want my MTV. Los videos se cobraban y como salían muy caros, MTV estaba dispuesto a pasar artistas, cantantes y bandas que no eran tan conocidos, pero no cobraban tanto su video o directamente no lo cobraban, y así dieron lugar a muchísimos artistas que no eran los de primer nivel mundialmente, pero tenían mucho que ofrecer. Al poco tiempo estar en MTV significaba llegar a muchísimo público y se dio vuelta la balanza. Ahora las grandes disqueras les suplicaban a MTV que pasen los videos de sus artistas. MTV hizo tributo a su eslogan, que era: no volverás a ver a la música de la misma manera. You'll never look at music the same way again. Porque le permitió a sus televidentes que ellos elijan qué escuchar, qué ver. This is Patricia. Patricia, where are you calling from? You're calling in for your favorite video, Patricia. And that is? Y de esta manera se convirtió en un medio inclusivo, pasando así, por ejemplo, música de la comunidad negra que por otros medios no reproducían. By the fact that there's so few black artists featured on it. Why is that? I think that we're trying to move in that direction, kind of day parting for anything, let alone a black artist day parted out of what would be, quote, prime time. Should it not be a challenge to try and make the media far more integrated in music, especially of any... Así los jóvenes lograron sentirse identificados con un medio que los escuchaba y los hacía participar. Por otro lado, MTV ha influido muchísimo en la manera de hacer videoclips. Mientras que en décadas anteriores, los videos musicales solían ser de los artistas haciendo simplemente playback en un escenario random y mirando a cámara, a partir de la llegada de MTV se dio origen al formato cinematográfico de los videoclips. En la década de los 90, MTV revolucionó aún más con un formato que no se usaba en la TV, los MTV Unplugged. Unplugged, where the best musicians go acoustic, so you can see and hear them the way you won't anywhere else. Don't go to heaven where the angels fly. I really like the way I feel inside. Fue tanto el éxito de MTV que se expandió por todo el mundo. En el 92 llegaba MTV Latinoamérica. El artista del mes, los fabulosos Cadillacs. El golazo solitario. No va directamente al fútbol, a pesar de... Queríamos decir que los NSYNC no tienen personalidad, ya que vieron el éxito que tenían los Backstreet Boys, que quisieron copiar de ellos. Ahí veíamos a The Rasmus con No Fear en el puesto número 1, la banda que ha desplazado a Britney Spears. Dos ganadores de lenguas en los VMA de Latinoamérica 2005. En el 2000 MTV España. Los premios que yo ansío ver, revelación Best New Act, este año 5 buenos nominados, 50 Cent. Y definitivamente MTV no sería lo mismo sin sus míticos MTV Video Music Awards, premios creados desde 1984 para destacar a los mejores videos de cada año. Y como si fuera poco, en su primera edición, Madonna da una de las primeras actuaciones controversiales del canal y de la música en general, cantando su gran tema Like a Virgin. Vestida de novia y haciendo bailes y movimientos provocadores, que para esa época era algo que muchos
no tomaron muy bien. Y eso era lo genial, que MTV daba lugar a cosas que no acostumbraban ver en la televisión y en cualquier otro medio. Dejaba de lado lo políticamente correcto, le daba lugar a una escena más rebelde que decía cosas que todos querían decir pero que nadie se animaba. Y así siguieron miles de momentos épicos en cada una de sus premiaciones. Alanis Morissette. And the award for Best Group Video goes to No Doubt. Bounty Killer, Hey Baby. Claramente MTV se había convertido en un símbolo de la cultura pop. Pero si fue tan épico, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Creo que uno de los mayores errores de MTV fue empezar a incorporar en exceso en su cartelera programas basura que nada tenían que ver con la música. Antes de indagar en esto, quiero recalcar varias series y programas de MTV que creo que, si bien no eran puntualmente sobre música, fueron grandes incorporaciones que acompañaban muy bien al canal y a su público, en su mayoría jóvenes que se sentían incomprendidos en la sociedad. Daria era la historia de un adolescente que no se identificaba con nadie, con una manera de ver al mundo muy nihilista y muy crítica con la sociedad. Que el que toda mi vida me llamen con esos epítetos infantiles como nena es probablemente parte de mi problema. Celebrity Deathmatch, un programa que hoy tal vez podría ser cuestionado, consistía en hacer pelear a famosos entre sí a través de figuras de plastilina con la técnica de stop motion, una parodia de muchos programas de televisión. Beavis and Butthead, dos adolescentes llenos de sarcasmo y un tanto cuestionables, amantes del metal. En ocasiones eran críticos de videos musicales. Nirvana is cool. Is this like grudge music? Mean when they say videos have symbolism? Para el nuevo siglo, MTV empieza a cambiar. En los 2000 nos encontramos con nueva música y una nueva generación. Los adolescentes de los 80 y 90 que habían crecido con MTV y el rock ya estaban grandes y no escuchaban tanto la música de esta nueva era, la era de la gloria del pop. Además de que este nuevo siglo viene acompañado de un nuevo paradigma, el internet o la internet. Para esos años empieza a ser más común contar con una computadora con conexión a internet en casa o ir de manera recreativa a los cibercafés, que yo me acuerdo que iba mucho, y de esta manera descargar música, piratear música o videoclips desde internet. Esta generación ya no quería pasar tanto tiempo en la TV, entonces MTV siente la urgencia de empezar a modificar su cartelera para retener más al público. Pasar solo música ya no le rinde. Poco a poco MTV empieza cada vez más a emitir programas de toda especie, donde no queda claro qué tipo de canal estamos viendo. De pronto, MTV es un popurrí de programas random y también muchos programas mostrando la riqueza de las celebridades y cosas así que creo que eran tan vacías y superficiales. También dio un gran salto a los reality shows y siempre que prendías MTV había algún reality show de jóvenes con plata, de fiesta, alcoholizados y con una filosofía bastante cuestionable y vacía. MTV seguía siendo un canal de música, pero el 90% de su programación no era música. MTV ya está perdida, pero creo que la televisión en general ya no es la fuente principal de consumo y la manera de escuchar música cambió. A pesar de todo esto, creo que siempre vamos a recordar a MTV como ese canal en donde muchos encontrábamos ese lugar de pertenencia, volvíamos del colegio súper emocionados para poder ver nuestros videoclips preferidos y conocer nuevas bandas y ver cuál era el que estaba en el puesto número 1 por fin y cosas así. Gracias a MTV conocí yo y sé que muchos han conocido muchas bandas y artistas y cantantes que luego se convirtieron en sus preferidos. Vamos a quedarnos con ese lindo recuerdo. Bueno, chiquis, espero que hayan disfrutado el video de hoy. Ya saben, si aún no están suscriptos, me ayudas muchísimo si lo haces. Apretás la campanita si te enteras cada vez que subo un nuevo video. Te dejo en la descripción del video todas mis redes sociales por si quieres seguirme por esos medios. También te dejo el link de mi Patreon por si te gustaría colaborar con el canal de esa manera. Recordá que un like y un comentario viene súper bien y de hecho me encantaría saber cuál es el video que recordás como que cada vez que lo pasaban en MTV vos te volvías loco o loca. Te leo. Nos vemos la próxima.